¿Cómo andan, chicos? Bueno, hoy les voy a comentar brevemente, lo más breve que pueda, la historia de Orfeo y Eurídice. Orfeo para los griegos era como una especie de héroe a su manera, Eurídice era su amada. Pero la historia esta empieza con un relato enmarcado. Habla de dos personajes que se llaman Telemón y Filias, que eran dos cazadores que andaban por el bosque de Tracia, de la isla de Tracia, y se sientan a descansar, a comer algo. En eso ven que había una persona, un personaje, un tipo con una lira. Una lira era un instrumento que es como el que tiene el ángel de la guarda, con cuerditas así. Estaba tocando una canción muy triste, muy triste. Y todos los animales que estaban alrededor lo seguían escuchándolo hipnotizado. Entonces Telemón se sorprende. Telemón era más joven que Filias, no conocía la historia, y le pregunta ¿quién es ese? Y Filias le dice, ¿no conocés la historia de Orfeo? No. Bueno, y se le empieza a contar. Le empieza a contar la historia de por qué Orfeo estaba tan triste y por qué andaba por el bosque solo cantando canciones súper tristes. Y la historia decía así: Orfeo era hijo de una musa. Las musas eran como una especie de diosas inspiradoras. Hay una musa por cada arte, ¿sí? Estaba la música, la musa de la música, la musa de la pintura, de lo que se les ocurra. Y bueno, Orfeo era hijo de una, entonces por eso Orfeo era tan buen músico. Era un tipo que podía hipnotizar casi a cualquiera tocando su lira. Cada vez que él andaba por los bosques cantando canciones alegres, todos los animales se sentaban a sus pies a escucharlo. ¿Qué pasó? Un día Orfeo estaba tocando su lira y vio a lo lejos, entre los árboles, a una mujer muy hermosa. Era una ninfa. Las ninfas eran las diosas, las que cuidaban el bosque. Se llamaba Eurídice. Entonces él, cuando la ve, se enamora perdidamente al instante. Entonces la empieza a buscarla, empieza a seguir y con su lira trata de atraerla con la música, y cuando Eurídice escucha su música y lo ve, también cae perdidamente enamorada de él. Tan enamorados quedaron, que al tercer día ya se estaba celebrando la boda. Así de pasionales eran los griegos. Bueno, ya ustedes sabrán toda la historia esta del toro y de Pasífae. Bueno, sí, así es. Al tercer día se estaba celebrando la boda, pero pasó algo muy terrible. Había un personaje que vale la pena mencionar, que se llama Aristeo, que era muy conocido en el pueblo y muy querido porque él les había enseñado, les había traído todo lo que tenía que ver con el aprendizaje del cultivo y también con el cultivo de miel. Le decían algo así como el dios de las abejas, porque era el único que sabía cultivar miel. Y todos estaban muy agradecidos, era muy querido en el pueblo. ¿Qué pasó? En la mañana que Eurídice se levanta para la boda, va al río a bañarse, a cambiarse, Aristeo la ve en la orilla y se enamora perdidamente de ella, obviamente porque los griegos eran así. Y como los griegos no tenían muy buen control de sus impulsos, eran muy pasionales, y eso es algo que nosotros quizás un poco hemos heredado, ¿qué hace? La empieza a perseguir. Y Eurídice obviamente se asusta. ¿Y qué pasa? Empieza a correr Eurídice. Y Aristeo, en vez de decir, uy, estoy flasheando, y darse la vuelta y irse a su casa, la empieza a perseguir corriéndola. Y Eurídice, asustada, empieza a correr más fuerte sin mirar a dónde pisaba, hasta que por ahí pisa una serpiente en la cola. La serpiente era venenosa, la pica, y Eurídice cae inconsciente al suelo. Él, cuando se da cuenta del error que había cometido, quiere repararlo, entonces la lleva a Eurídice al pueblo, inconsciente, pero Eurídice no sobrevive y fallece. Cuando Orfeo se entera de esta noticia, obviamente entra en una depresión absoluta. No puede hacer nada, ni siquiera se puede enojar con Aristeo. Acababa de perder a la mujer que amaba, a la mujer con la que se iba a casar, por más que hacía que 3 días que la conocía, pero bueno. Aristeo, por su parte, recibió su condena social. Terminó confesando que él la había perseguido. Entonces
nadie más en el pueblo lo quiso, nadie más en el pueblo lo ayudó para nada. Y bueno, tuvo de alguna manera su merecido. Y Orfeo, mientras tanto, anduvo por los bosques llorando, llorando, tocando su lira, llorando, llorando, hasta que en un momento se le ocurrió algo. ¿Qué pasaba? Claro, todas las mujeres del pueblo querían estar con Orfeo, pero él solo quería estar con Eurídice, y Eurídice estaba muerta. Entonces una diosa, en un sueño, le dijo a Orfeo, ¿por qué no la vas a buscar al infierno? Y Orfeo se despierta pensando, claro, ¿cómo no se me ocurrió? Yo soy hijo de una diosa, yo puedo ir al infierno a buscarla. En realidad el infierno era el inframundo para los griegos, no era el infierno que nosotros conocemos. El inframundo era el lugar a donde iban los muertos, donde se daban los castigos también. Era una parte separada de la tierra, ¿sí? Ellos creían que estaba... De hecho hay un lugar en Europa que se llama el Cabo de Finisterra, donde se separan, dicen que los griegos ahí creían que terminaba el mundo de los vivos y empezaba el mundo de los muertos. Ellos no querían que una cosa estaba arriba y abajo, sino que se cruzaba un gran río que se llamaba el río Estigia, y cuando terminaban del otro lado estaban el mundo de los muertos. De hecho el río dicen que no estaba hecho de agua, dicen que estaba hecho de almas. Entonces él se dirige hacia el río Estigia. Él sabía que en la orilla, del lado de los vivos del río Estigia, había un hombre que se llamaba Caronte, que era el dueño de la barca que llevaba a los vivos hasta el mundo de los muertos. Y Caronte le dijo, pero vos sabés, ¿no?, que ningún vivo puede pasar. Y Orfeo le dice, sí, yo lo sé, pero tengo el favor de los dioses. Y Caronte le dice, sí, pero yo tengo órdenes de que nadie puede pasar. Vos me entendés que yo no te puedo dejar pasar porque me aniquilan. Y Orfeo le dice, bueno, vamos a hacer un trato. Yo te voy a tocar una canción. Si te gusta la canción, me llevas y yo termino la canción en el barco y te toco todas las que quieras. Y Caronte, creyendo que nada, que la canción iba a ser una canción sucha, le dijo, bueno, dale. Entonces Orfeo empezó a entonar una canción tan hermosa que Caronte quedó hipnotizado. Entonces ahí Orfeo frenó la canción. Y Caronte le dijo, ahí, si querés que termine la canción, vamos en el barco y me cruzás para el lado de los muertos. Y obviamente Caronte aceptó. Y lo llevó durante el viaje. Durante el viaje Orfeo fue cantando sus canciones. Y llegó a la orilla de lo que sería el Hades, el mundo de los muertos. Pero en la orilla del otro lado había otro rival, que es una criatura mitológica que muchos de ustedes conocen, que es el cancerbero, el can de perro, cerbero era el nombre, que era un perro de 3 cabezas. Ese perro era muy feroz y era gigante, era enorme y las cabezas escupían fuego, era imposible luchar, nadie podía ganarle al cancerbero. Pero ¿qué pasó? Orfeo, ¿qué hace? Sí, le canta una canción y el perro se duerme. Entonces lo pasa caminando por el lado, levanta la patita y le pasa por arriba, el perro queda dormido, palmado queda. Entonces sigue su camino hacia el centro del Hades. Se llamaba así porque el dios de los muertos era Hades y su esposa, la reina en cierto punto, la diosa de ese reino de los muertos, era Perséfone. Y se los encuentra a los dos sentados mirándolo venir. Cuando lo ven no lo pueden creer porque estaba claro que ningún vivo podía atravesar el mundo de los muertos, ningún vivo podía atravesar el río Estigia, y Orfeo lo había hecho por amor, ponele. Entonces cuando llega Orfeo, le dice, ¿qué quieres acá? Y Orfeo le dice, vengo a buscar a Eurídice. Eurídice está muerta. Quiero que me la devuelvan, yo quiero que hagamos un trato. ¿Cuál es el trato? Bueno, yo les voy a tocar una canción, dice Orfeo, y si a ustedes esa canción los conmueve, yo prometo que cuando vuelva a la superficie, cuando vuelva al mundo de los vivos, voy a cantar canciones sobre lo magnífico que son los dos dioses del inframundo. Se los prometo, las mejores canciones van a estar dedicadas a ustedes. Entonces la vanidad de Hades permitió que así sea. Entonces le dijo, bueno, trato hecho, pero solo nos tocas una canción, si no nos gusta, chao. Entonces Orfeo empezó a entonar una canción, la mejor canción que había entonado en su vida, tanto que dicen que había ciertas personas, ciertos muertos que estaban en un castigo eterno ahí. Por ejemplo, estaba
había una rueda, había uno que estaba atado así a una rueda y giraba la rueda eternamente, así desde hacía miles de años. Y dicen que esa rueda, mientras Orfeo tocó la canción, se frenó. Dicen que toda la niebla que ocupaba todo el espacio del inframundo se disipó. Dicen que uno de los que había, que tenía otra condena que era muy terrible, era uno que había sido condenado a a tener hambre y sed eternamente, pero estar sentado siempre enfrente de un banquete. Y ese banquete jamás les saciaban el hambre ni la sed. Dicen que por el momento en que Orfeo tocó la canción, ese personaje no sintió hambre ni sintió sed. Después había otro que estaba condenado a subir una piedra gigante por una colina, y cuando llegaba arriba la piedra volvía al fondo y la tenía que subir de vuelta. Dicen que durante el minuto que duró la canción de Orfeo, esa piedra se frenó. Tal era el nivel de hipnosis, él podía controlar el mundo con su música. Entonces Perséfone y Hades quedaron maravillados, tanto que le dijeron, bueno, está bien, te vamos a devolver a Eurídice, que es lo que vos querés, pero con una condición. Vos te vas a ir y yo te la voy a mandar, pero vos no podés mirar para atrás. Si mirás para atrás, la perdés para siempre y no tenés chance. Entonces Orfeo dijo, bueno, fácil, sí, obvio. Y se fue. Empezó a caminar por los pasillos largos, pasillos oscuros del Hades. Y en un momento empezó a dudar porque no escuchaba nada. Dice, ¿me estará siguiendo? Y no se quería dar vuelta porque mirá si se daba vuelta y estaba atrás y la perdía para siempre. Entonces empezó a escuchar de a poquito unos pasitos como muy delicados, como de ninfa. Entonces le volvió el alma al cuerpo, se empezó a emocionar porque pensó, ay, no puede ser, está viniendo, es de verdad. No es que los dioses me tendieron una trampa. Entonces siguió caminando hasta que se acercó a donde estaba el cancerbero todavía estaba dormido, y llegó al barco. En el barco estaba Caronte esperándolo para llevarlo de vuelta. Cuando volvieron los dos en el barco, él tampoco se dio vuelta. Charló con Caronte, Caronte le dijo, tenés que seguir a rajatabla lo que te dijeron los dioses, porque si no la perdés para siempre. Pero cuando llegó a la orilla, antes de cruzar al mundo de los vivos, ¿sí? Uno cuando ponía el pie en la otra orilla, recién ahí estaba en el mundo de los vivos. El río pertenecía ya al mundo de los muertos. Le agarró un nivel de incertidumbre tan grande, se llenó tanto de dudas Orfeo, pensó, ¿no será que en realidad me tendieron una trampa y yo me estoy yendo del infierno sin nada? Entonces bajó, y antes, sin dejar tiempo a que baje nadie más, se dio vuelta. Y cuando se dio vuelta vio que Eurídice estaba ahí, y que Eurídice todavía no había bajado del barco. En ese preciso instante, Eurídice desapareció. La había perdido para siempre. Yo sonrío, pero en realidad es tristísima la historia. Pero no termina ahí, porque Orfeo todavía tiene una parte. Y ahí volvemos a la parte de Telamón y Fidias. Estos dos cazadores están conversando acerca de esta historia. Y ahora volvemos al presente, sería, donde Orfeo está de vuelta triste, cantando sus canciones tristes, por haber perdido a Eurídice para siempre. ¿Qué pasó después? Y esto es la historia de cómo termina la vida de Orfeo. Orfeo se había vuelto casi insoportable escuchar sus llantos todos los días en el bosque a la noche. Y aún así todas las mujeres lo seguían pretendiendo al tipo. Todas las mujeres del pueblo, todas las mujeres lo iban a buscar siempre de a una, se peleaban a ver quién iba a buscarlo. Él no quería ninguna, él solo quería a Eurídice, que la había perdido para siempre. Entonces un día, entonando una canción, todas las mujeres del pueblo se vieron hipnotizadas por esa canción. Entonces fueron todas juntas a buscarlo, todas. Empezaron a gritar, se empezó a escuchar por todo el bosque que gritaban Orfeo, Orfeo, todas buscando a Orfeo, hasta que por ahí lo encontraron. Las 25, 30 mujeres del pueblo, jóvenes, lo encontraron. Cuando lo encontraron lo agarraron entre todas y se lo quisieron, cada una se lo quería quedar para ella. Hipnotizadas, entonces lo empezaron a zamarrear y lo empezaron a agarrar una del brazo, otra de las piernas, otra del pelo. Y así lo desarmaron, sí, lo descuartizaron.
Cuando Orfeo murió, se dieron cuenta de lo que habían hecho, se miraron las manos y vieron que las tenían llenas de sangre las chicas. Y había una chica que tenía la cabeza de Orfeo en la mano, había otra que tenía un brazo. Y en el medio del espanto todas huyeron despavoridas y algunas tiraron las partes al mar, entre ellas la cabeza. Y la lira. Alguien tuvo el gesto de tirar la lira también. Y dicen que la cabeza de Orfeo junto con la lira flotaron y flotaron y flotaron durante mucho tiempo y llegaron a otra isla. Y alguien encontró la cabeza de Orfeo intacta y la lira. Y dicen que parecía que se dio cuenta que había algo en la orilla porque escuchó un canto muy triste. Entonces, llevaron la cabeza y la enterraron. Hicieron una especie de altar para Orfeo, porque se dieron cuenta que era la cabeza de Orfeo. Y dicen algunos que cuando uno se acerca de noche a ese altar, y no hay nadie más alrededor, y solo hay silencio, se puede escuchar apenitas la voz de Orfeo cantando la canción más triste que jamás había escrito.